pasado estuvimos hablando acerca de 3 puertas que dan acceso a maldiciones. Last Sunday we spoke about 3 different doors that give you access to condemnations or curses. Yo le enseñaba que una de esas puertas puede ser por medio de un pacto que nosotros entramos. I taught you that one of the doors could be through a covenant that we go into. Number 2, because of disobedience. Número 2, por desobediencia. And the Bible says on number 3, people perish because of ignorance, lack of knowledge. Y número 3, la Biblia dice que el pueblo perece o se pierde por falta de conocimiento. So these are the 3 different doors why a person, a family can be cursed. Y esas son las 3 diferentes puertas como una familia puede recibir o adquirir una maldición. So let me tell you, there is a difference between being cursed and being in a sin. So, hay una diferencia entre estar en tener una maldición o estar en pecado. It's not the same. No es lo mismo. There is a difference. Hay una diferencia. El pecado me afecta a mí personalmente. Sin personally affects me. Una maldición me puede afectar a toda mi familia y a todas mis generaciones. But a curse can affect my whole family and many of my generations. Un pecado, yo me arrepiento y le digo, Señor, me arrepiento y tú te arreglas con Dios. A sin comes through and I repent, and then God comes through and you deal with God. Pero en una maldición necesitas a alguien de autoridad para romper esas cadenas que llegaron a esa familia o esa persona. But in a curse, you need someone of authority who can break that curse that has come to that family. Ahora, ya sea pecado o sea maldición, quiero que usted aprenda esta antes de que empecemos. Before we start, whether it might be a sin or a curse, Esto no le afecta a Dios tanto como le afecta al ser humano. this doesn't affect God as much as it affects the human being. Si algo le molestó a Dios el día que Adán pecó, If there was something that bothered God the day that Adam sinned, no fue ni siquiera el pecado que cometió Adán. it wasn't even the sin that Adam committed. Porque el perjudicado después de pecar fue Adán, no fue Dios. Because he who was cursed or who was in bad was Adam, not God. Después de que Adán pecó, usted ve que Dios le dice, a partir de ahora vas a trabajar para comerte una hamburguesa. And after Adam sinned, God said, now from here on you're going to work if you want to eat a hamburger. ¿Y qué le dijo a la mujer? And what did he tell the A woman? partir de ahora ustedes van a tener hijos dando gritos. Ese va a ser el castigo. From here on, now you're going to give birth with pain and you're going to be yelling. That's Entonces, going to be the punishment. el pecado no le afecta a Dios tanto como nos afecta a nosotros. So sin doesn't affect God as much as it affects us. A diferencia, escuche bien, del pecado que cometió Satanás. The difference between the sin that Satan did commit. El pecado que cometió Satanás le afectó a él mismo. The sin that Satan committed affected So, himself. quiero que aprenda esto porque esto te puede ayudar de muchos dolores de cabeza. So I want you to learn this because this can help you from a lot of So, headaches. ¿cuál es la diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de Satanás? So what's the difference between the sin of Adam and the sin of Satan? Adán pecó en contra de su misma bendición. Adam sinned against his own blessing, Satanás pecó en contra de la autoridad. but Satan sinned against the authority. So there is a difference. So hay una diferencia. Cuando yo peco en contra de mi santidad, When I sin against my own holiness, fornication, adultery, I steal something, I can come just before God, repent, and everything is clear. entonces cuando yo peco en contra de mi santidad como fornicación, adulterio o robo algo, le pido perdón a Dios y ya todo está bien. Entonces, pero cuando nosotros pecamos en contra de una autoridad, la cosa se pone un poco más difícil. But when we sin against an authority, then that's when things get really difficult. Entonces, Dios no se molesta porque Adán pecó. So God did not get angry because Adam sinned. Lea su Biblia. Read your Bible. ¿Qué fue lo que Dios le cuestionó a Adán? What is it that God questioned Adam? Y dice que llegó el Señor a la hora que se tenían que juntar con Adán. And it says that the time came at the hour where they got together with Adam, Y Dios gritó algo. and God yelled something. ¿Qué fue lo que Dios gritó? What did God yell? ¿Por qué te comiste toda la manzana y no me dejaste? Why did you eat all the apple and you didn't give me any? ¿Fue eso lo que dijo Dios? Is that what God said? ¿Qué fue lo que dijo Dios? What did God say? ¿Dónde estás? Where are you? A Dios no le molestó el pecado de Adán, God was not bothered by the sin of Adam, sino
porque Adán se estaba escondiendo después de que sabía lo que había hecho. But because Adam was hiding after he knew what he had already done. Dios no se molesta tanto cuando tú pecas God doesn't get bothered so much when you sin como cuando tú sabes que tienes que estar en este lugar y no vienes a este lugar a adorar al Dios que tú sabes que nos da la misericordia y el perdón de nuestros pecados. But when you don't come to this place and you know you need to come to this place to give God all the praise and worship. Entonces, Dios se ofende no por tu pecado. So God doesn't get offended not so much for your sin, Dios se ofende cuando le damos la espalda. but God gets offended when we give him our backs. Cuando dejamos de venir a Shalom. When we stop coming to Shalom. Cuando dejamos de buscar a Dios la manera como nosotros lo estábamos buscando. When we stop seeking God the way we're supposed to seek God. Entonces, todas estas revelaciones están escondidas en la palabra de Dios. So all those revelations are hidden in the Word of God. Por eso Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros entendamos cuáles son los métodos, la metodología que el diablo siempre ocupa en contra de los hijos de Dios. That's why God has left His Word behind so that we can know all the methods that the enemy uses against the children of God. Hay espíritus que están buscando nuestra destrucción. There are spirits who are looking for our destruction. Y Dios no nos ha dejado ignorantes en cuanto al mundo espiritual. And God has not left us ignorant towards the spiritual realm. Jesús revela que hubo un hombre que tenía dentro de él una legión de demonios. Jesus reveals that there was a man that had a legion of demons So inside of we're him. talking at least not less than 6,000 demons inside a person. Entonces estamos hablando no menos de 6,000 demonios dentro de una persona. The Bible also teaches me that when the devil comes out of a body of a person, that demon still calls the person my house. Jesús también nos enseñó que cuando el demonio sale del cuerpo de la persona, ese demonio sigue diciendo que esa es mi casa. Quiere decir que el único lugar donde un demonio se puede acomodar es dentro de un cuerpo humano. Meaning to say that the demon can only accommodate themselves or make themselves at home only in a human body. O sea, pueden estar adentro de personas y las personas ni siquiera se están dando cuenta que están acomodando demonios dentro de ellas. Meaning they can be inside of a person and a person doesn't even know or acknowledge that there's a demon that's accommodating themselves inside of them. Apóstol Pablo también nos enseña de que los demonios tienen una estructura, que están bien organizados, que están bien formados. Apostle Paul also teaches us that the demons have a structure that they're very organized. Los demonios, escuche bien, no andan brincando de iglesia en iglesia. Listen to these. The demons do not jump from church to church. Los demonios no andan brincando de ciudad en ciudad. Demons are jumping from city to city. Tienen su jurisdicción donde se les ha sido delegado para que ataquen cierta unción en determinado lugar. They have their own jurisdiction where they know that they have a certain territory where they can go and attack. So, quiero que entienda esto. So I need you to understand this. Hay espíritus asignados There are assigned spirits a ciudades, to cities, a pueblos, to towns, a iglesias, to churches, a naciones enteras. to whole nations. Y atacan determinados territorios porque esa es la asignación que ellos tienen. And they attack certain territory because that's the assignation that they have. Eso, ¿qué es lo que ataca a un demonio? So what does a demon attack? Escuche bien esto. Listen to this. Un demonio siempre va a atacar la unción que ha sido asignada para una persona o para una iglesia en determinado lugar. A demon is always going to attack the anointing that has been assigned to a person or to a place that has been assigned to that place. Por eso es que Dios, mientras no ve el carácter desarrollado en la vida de uno de sus hijos, Dios no puede soltar las bendiciones que nos pertenecen a nosotros. And that's why when God doesn't see the character that has been developed within a child of God, God cannot release the blessings that He has for that same children. Entonces, escriba. So write this down. ¿Cómo saber el espíritu que ha sido asignado para atacarme a mí? How do I know the spirit that has been assigned to attack me? Say it again. How do I know what spirit has been assigned to attack me? Please write it down. Por favor, escríbalo. This is going to bless you. Y esto te va a bendecir. Okay?
¿Cómo sé yo el espíritu que está preparado o que ha sido asignado de parte de las tinieblas para estarme atacando? How do I know the spirit that has been assigned or prepared from Satan to attack me? Write it anywhere. Write it in your cell phone, in your tablet, whatever. Escríbelo donde quiera, en tu tableta, en su teléfono, donde quiera que tome notas. Ok, número 1, escucha bien. Number one, right? Listen to this. Hay un manto que tú tienes que estar esperando. There is a mantle that you're supposed to be waiting for. And in other words, there is a blessing that I know that you're after. There's something in your spirit that is pulling you over either a mantle or an anointing. O sea que hay una bendición o una unción que tú anhelas en tu corazón y que tú estás buscando. So, se tiene que estudiar el ataque que viene detrás de esa unción que Dios ya lo dejó establecido en la palabra de Dios. So you have to know what is the attack that has been assigned behind that anointing or that blessing that has already been established. For example, Por ejemplo, if you're expecting an anointing as Elijah, si tú estás esperando una unción como Elías, entonces tienes que entender que tú tienes que prepararte para el ataque de Jezabel. so then you have to understand that you have to get prepared for the attack of Jezebel. Entonces hoy en día tenemos gente en las iglesias, Señor, dame una doble porción, pero no entendemos el ataque que viene detrás de esa unción que tú estás esperando. So there are people that are praying, Lord, I want a double anointing, but they don't understand or the attack that's about to come right behind that. El espíritu de Jezabel siempre va a perseguir la unción de un Elías. The spirit of Jezebel will always follow or attack the anointing of an Elijah. Entonces tenemos que hacer tiempo para estudiar cuál es el ataque que viene detrás de determinada unción. So we need to make the time to understand what is the attack that comes behind any anointing. ¿Por qué? Why? Escriba esto. Write this down. La metodología del diablo nunca cambia. The devil's mentality or method never changes. Say it again. The devil's method or mentality never changes. El diablo nunca cambia su manera de atacar. The devil never changes the way they attack. Mató a niños de 2 años en el tiempo de Moisés. He killed the children under 2 years old in the time of Moses. Mató a niños menores de 2 años en el tiempo de Jesús. He killed children under 2 years old in the time of Jesus. Entonces, las estrategias del diablo se pueden conocer por medio de la revelación de la palabra. So the strategies of the devil can be known throughout the word. Si Dios le ha echado el ojo a alguien en esta iglesia para darte una unción como la de Sansón, If God has set their eyes upon someone in the church to give you an anointing like Samson, tengo que cuidar then I mi cabeza. have to take care of my head. Estamos aprendiendo. Are we understanding? Are we learning? Ok, si Dios le ha echado el ojo a alguien para darte una unción como la de Daniel, If God has set their eyes upon someone in this place to give you an anointing like the one like Daniel, so tiene que estar preparado para combatir contra el príncipe de Grecia y contra el príncipe de Persia. so you have to be prepared to battle against the prince of Persia. Todo eso está en la palabra de Dios, no solamente para que lo leamos, sino para que entendamos las potestades que se levantan en contra de determinadas unciones. All of this is in the word of God, not only that we may read it, but we may also understand every authority that rises up against any of En us. el momento que nosotros somos ungidos de parte de Dios, Listen to this, the moment but we are anointed from God, van a aparecer todo tipo de oposiciones en tu vida. a whole bunch of oppositions are going to rise up against you. En el momento que Dios le da a una persona un propósito, un llamamiento profético, The moment he gives a person a purpose or a prophetic calling, una gracia apostólica, a grace that's apostolic, en ese momento las tinieblas se reestructuran para combatir específicamente esa unción que Dios te ha derramado. in that moment darkness restructures to be able to battle specifically that anointing that you have received. Y cuando una persona no tiene la inteligencia espiritual para entender este mover, And when a person doesn't have the spiritual intelligence to be able to understand this move, es cuando las tinieblas aprovechan para lastimar a mucho ungido de Dios. it's when darkness takes over to be able to hurt a lot of the people that are chosen by God. Ahora usted entiende porque en esta iglesia decimos que nuestro carácter
tiene que ser desarrollado en madurez y no en emociones. Now you understand why in this church we talk about your character being developed in maturity and not in emotions. ¿Por qué? Porque cuando Dios está tratando con un líder, con una persona, las emociones podrían impedir la formación que Dios está esperando en esa persona. Why? Because when God is dealing with a person, the emotions can impose or can come between what God is doing in the life of that leader or that So, person. what are emotions? So, ¿qué son las emociones? Please write it down. Por favor, escríbelo. Emotion. Emociones. Emociones. Emotions. Escriba. Write it down. El más grande estorbo The greatest en el programa de Dios para cualquier persona. the greater stump or the greatest struggle in the program of the life of a person. Una vez más, emociones. Emotions. El más grande estorbo en el programa de Dios que Dios tiene para una persona. The greatest stumble that a person can has or that God has for the life of a person. No va a ser el pecado. It's not going to be sin. Se lo repito, una persona puede pecar. I said a person can sin. Pero cuando tú eres maduro, tú entiendes que caíste en una trampa, tú no te dejas llevar emocionalmente y tú no empiezas a decir o a llorar como una niña con trenza. Quizás Dios ya no me quiere. When you are maturing, you know that you're falling into a trap. You don't sit there and cry like a little girl and say, oh, maybe God doesn't love me No, anymore. venimos a este lugar para seguir adorando a aquel que nos puede levantar. 7 veces cae el justo y Dios vuelve a levantarlo, dice su You palabra. come to this place and you repent and you 7 times the just might fall, but 7 times God will lift you up. Entonces, el estorbo más grande para que Dios termine el plan en la vida de una persona So the greatest block in the life of a person so that God may finish what they have to do son las emociones. are the emotions. Ahora, le voy a enseñar, hay 2 dimensiones en el mover de Dios. So I'm going to teach you there are 2 movements in the dimensions of Cuando God. Dios se va a mover en una persona o en una iglesia, When God is going to move in the life of a person or in a church, Dios lo hace de 2 maneras. God is going to do it 2 ways. Número 1, For one, hay un mover que se llama por ciclos, there's a movement that's by seasons by or cycles. cycles. En otras palabras, así como Dios lo hizo en el pasado, solamente tenemos que estudiar el patrón que Dios usó en el pasado y de igual manera esa unción va a ser derramada usando la misma metodología. In other words, just as he did it in the past, we got to see the pattern and then we got to see that God is going to use the same methodology or the same Listen method. to this. Escucha esto. This is the blessing of having a mentor. Y esta es la unción de un mentor. ¿Por qué? Porque por medio de tu mentor tú tienes acceso a las experiencias que yo ya pasé por donde tú te estás empezando a encaminar. Why? Because now you have access to the blessings or what the mentor has gone through, and so now you know what I have gone through, and now you can know what's going to happen. So aquí es donde usted puede ser guiado. And this is where you can be guided. So ese es el primer mover de Dios. So this is the first movement of God. El segundo tipo de mover de Dios, The second movement of God, write it down, escríbalo, es el mover nuevo. is the new movement. O sea, es la primera vez que Dios se va a mover de esa manera en una iglesia, en una persona o en una ciudad. Meaning it is the first time or it is the first time that God is going to move in that way in that city, in that church, or in that place, or that person. Póngale entre paréntesis, avivamiento. Solamente estudie los distintos avivamientos que han habido en este país. Avivamiento de Pensacola, el avivamiento, etcétera, etcétera. Put it in parentheses, revival, and see the many revivals that have happened, the revival in Pensacola, Florida, and many other places. Quiere decir de que no hay ninguna referencia de cómo Dios lo hizo en el pasado. Meaning to say that there is no reference as to how God did it in the past. Escucha bien lo que te voy a decir. Listen to what I'm about to tell El you. mover que viene, que Dios tiene para esta iglesia, es un mover nuevo espiritual. Lo que va a suceder aquí no ha pasado en ningún lugar. The movement that God is about to do in the church is a new movement because it has never happened in any other place. Y esto solamente puede ser dirigido por medio del Espíritu Santo. And this can only be guided through the Holy Spirit. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice, 1 Corinthians 2:9. dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. 1 Corinthians 2:9 says,
Things which the eye has not seen and the ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. So, este versículo tiene que ver con el nuevo mover de Dios. So this verse has to do with the new movement of God. Y este versículo dice que hay cosas que están preparadas únicamente esperando mi madurez. And this verse is saying that there are things that are prepared, they're just waiting for my maturity. Entonces, fíjate bien, lo que estorba nuestro acceso a lo que Dios ya preparó So what blocks us the access to what God has prepared for us, está alineado a la unción que nosotros cargamos. it is aligned to the anointing that we carry. I'm going to say that one more time. Lo voy a decir una vez más. Dios tiene un acceso a otro nivel de bendición. God has an access to another level of blessing. Y esa puerta tiene un estorbo enfrente. And that door has a block in the front. Ese estorbo está alineado con la unción que tú cargas. The block or what's blocking is already aligned to the anointing that you're already carrying. So,